Todos, a ver, espérenme. Buenos días para todos. Damos comienzo a nuestra clase de correspondencia al curso Lectoescritura, Grupo 03, hoy miércoles 3 de noviembre de 2021. Quiero notificarles, informarles que están siendo incluidos en una grabación de Meet. Ustedes están siendo incluidos en esta grabación, en esta plataforma, grabación que después yo les envío a ustedes para las clases. A propósito, ahorita en el saludo estamos hablando del trabajo. Recuerden que hoy deben tener todos listo, deben tener disponible su ensayo escrito a partir de las imágenes. Dimos algunas inquietudes sobre la escritura. Quiero seguir escuchándolos, pues, si alguien quiere saludar. No, me parece que alguien levantó la mano mientras estaba haciendo comenzando la grabación. ¿Quién levantó la mano? Sí, profe, no había sido yo como tal pues para saludar. John, adelante. John, adelante, expresa lo que quieras expresar. No, solamente era como tal para saludar y para Bien. mencionar pues de que sí he tenido problemitas con el blogger, pero de resto no, ya todo sería. Bueno, recuerden, piden la invitación si la requieren a través del WhatsApp. No todo es invitación, tienen que tener cuidado. Yo les mandé un tutorial, les he mandado textos, ¿sí? Pero igual, como he hecho con otras personas, al final de la clase, con mucho gusto, observamos el caso. Si no, la semana entrante, pues pide usted la asesoría. Les puse también y les recalqué el hecho de que usted no pueda ingresar al blogger no lo exime de la presentación de los trabajos, porque existe la alternativa del Dropbox, ¿cierto? Ojalá pues entonces puedan, lo mejor es que ingresen al blog, ¿cierto? Que todos puedan estar. Bueno, gracias por el saludo, Silvio. Si alguien más quiere saludar a sus compañeros, aquí está abierto el micrófono para que arranquemos. Bueno, John, por favor lee la agenda del día de hoy, a propósito pues de tu intervención. Te agradezco si lo puedes hacer para todos. Claro, profe, muy buenos días, profe y compañeros. Me dice agenda, sesión 3 de noviembre del 2021. 1. Autoevaluación, socialización, ensayo escrito acerca de imágenes. 2. Lecturas recomendadas del tema, 2 modos de contar y volver a narrar. Bueno, muchas gracias, Silvio. Creo que se entiende la agenda, ¿cierto? Si hay alguna duda, me la expresan, por favor. ¿Se entiende? Porque allí dice autoevaluación. La vez pasada explicamos, anunciamos que hoy vamos a autoevaluar. ¿Qué? El texto, el ensayo escrito. Pregunta, ¿quién no tiene su ensayo el día de hoy al iniciar la clase? Por favor, lo expresa, levanta la mano o nos cuenta. ¿Quién no tiene el ensayo? Es decir, tenemos 20 ensayos para recibir. Perfectamente, si yo dijera que en este momento envíen todos el ensayo a Dropbox, lo pueden enviar todos. Que esa sea la nota correspondiente al día de hoy. Bueno, Sí, profe. sí, bueno, me alegra porque lo que yo propendo aquí es que todos hagan los trabajos y les creo, ¿cierto? Yo les creo a ustedes. En todas cosas, la autoevaluación es un acto de confianza. Camilo, No, yo creo que me adelanté. Anoche lo subí ¿y por qué lo subió? por seguridad, maestro, porque pues tenía que arreglar unas cosas en el computador porque no hace días lo tenía, entonces tenía que borrarle todo, entonces no hallé mejor manera de guardarlo. ¿Y dónde lo subió? Al Dropbox, a la carpeta del Dropbox. ¿Y qué nota alcanzó? ¿Cuánto sacó en ese trabajo? No, no lo has calificado. ¿Cómo? No lo he calificado. Camilo, si estamos hablando de autoevaluación, ¿qué significa para ti la autoevaluación? Que entre otras cosas yo la expliqué la vez pasada. No, no, Camilo, ya te entiendo, ya te entiendo. No estoy diciendo eso, que lo subí para que tú lo valoraras, sino para sí. guardarlo. Y yo te pregunté, bueno, ¿y por qué no? Entonces, venga, para guardar hay otros espacios, porque entonces llenamos el Dropbox. En una de esas se te queda ese archivo ahí, yo paso revisando, no tiene nota, entonces no te pongo nota. Y cuando uno no tiene nota, eso no le suma. Bueno, pero no es ningún pecado, Camilo, no crea pues, ni lo que yo dije al comienzo de la clase, ni estoy bravo, ni lo estoy regañando, no. Estamos aprendiendo. Entonces, Camilo, usted, como ya tiene seguridad de lo de su computador, usted simplemente va a montar la versión de lo que hizo, ¿cierto?
de lo que va a hacer hoy, de lo que va a autoevaluar. Bueno, a propósito de esos documentos, ¿quiénes leyeron los documentos? Ya empezaron a leerlos, o al menos leyeron el primer documento y lo tuvieron en cuenta al momento de redactar el ensayo. Vuelvo a preguntar. ¿Qué significa ese silencio? John, adelante. Profe, me repite la pregunta, por favor. Sí, La última, la de los ensayos, de la eso gente. lo tenemos, Sí. que es sobre las imágenes. Sí. El punto 2 dice lecturas recomendadas. El tema, 2 modos de contar y volver a narrar. La vez pasada yo recomendé las lecturas, dije dónde estaban. No obstante, yo también desde el primer día de clase les mostré, primera y segundo día de clase, les dije, miren, siempre en todas las unidades del blog y en Dropbox, porque todo lo que está en el blog está en Dropbox duplicado, existe un material de apoyo que se llama presentaciones y videos, se llama documentos y artículos, ¿cierto? Entonces, así yo no diga, ustedes tienen la obligación de leer. Pero en este caso yo dije, recomiendo las siguientes lecturas. El tema, 2 modos de contar y volver a narrar. Y qué bueno que las comiencen a hacer porque eso les va a servir para escribir el ensayo. Entonces, John, mi pregunta es, ¿quiénes hicieron las lecturas ya? ¿Quiénes tuvieron en cuenta esa lectura, al menos la primera lectura que se llama el tema, para redactar el ensayo de hoy? ¿Sí me hice entender, John? Profe, yo la verdad sí se hizo entender. Yo la verdad no lo leí. Pues yo por cuenta propia me puse pues a investigar partes del ensayo, recomendaciones, pero no tuve en cuenta la verdad las lecturas. Bien. ¿Alguien más? Ese silencio quiere decir que nadie, ninguno de ustedes, tuvo en cuenta los documentos de apoyo del curso. Los que yo recomendé que había que leer. Entonces noten ustedes que están ahí en la agenda de hoy. Y hace 8 días dijimos, la próxima veremos autoevaluación del ensayo y lecturas recomendadas. Bien podría yo hacer la actividad de las lecturas, que es hacer un foro, que es hacer una prueba rápida con los temas, hacer 2, 3 preguntas. ¿Qué puede pasar si hacemos eso? Pues perdemos. Exacto. John dijo, perdemos. Yo esa palabra de perder o ganar, yo pues pienso lo mismo que calificar. De pronto llego hasta evaluar y valorar, ¿cierto? Lo mismo que perder o ganar, pues hombre, cada quien aquí está apostando a un proyecto de vida, a un proyecto académico, entonces pues una nota, perder o ganar, ¿no? Quedaría en evidencia que no hay responsabilidad total, pues y cuando hago de responsabilidad no estoy diciendo que sea consciente, puede ser inconsciente y puede ser como parte del habituarse ustedes a esta llegada a la universidad. Yo aquí suelo ser muy descriptivo, pregunto, vuelvo y pregunto, voy a repetir, digo varias veces los asuntos, pongo una agenda, al final pongo los pendientes, porque sería tan sencillo como yo digo verbalmente qué vamos a tratar hoy. Yo manejo la clase, voy dictando y cada quien toma nota, ¿cierto? Igual, yo digo, para tal día, tal asunto y queda además grabado y ya, y al final usted, pero yo me tomo el trabajo, ¿cierto? Además me tomo el trabajo de recalcar, de hacer ejercicios como el que estoy haciendo en este momento, de preguntar, de cuestionar, de llamar, de reflexionar, en fin, de motivarlos a ustedes a que asuman este trabajo en la universidad con mucha responsabilidad. Yo sé que muchos de ustedes trabajan, sé que muchos de ustedes ya tienen otras ocupaciones, sé que muchos de ustedes, sé que también tienen otras asignaturas, otras materias, ¿cierto? Pero el llamado es a hacer planeación, a poder distribuir bien el tiempo, a ser responsables frente a un proyecto que usted asumió. Cuando usted se presentó a la universidad, usted tomó esa decisión. Cuando usted se matriculó, tomó la decisión de, bueno, voy a trabajar y voy a presentar los diferentes trabajos y destinar el tiempo para estar en la clase, ¿cierto? Entonces, el llamado es ese. Entonces, hoy voy a recordar las lecturas, ya eso me da a entender, bueno, no, ¿para qué vamos a hacer pues una prueba con eso? Pero lo que sí quiero recalcar también es, hombre, qué buenos es que ustedes lean y tengan en cuenta lo que tienen a mano. Ese texto del tema termina de ampliar lo que yo expliqué la clase pasada. Marta levantó la mano. Marta, por favor, te escuchamos. Buenos días. Buenos días para todos. Profe, yo pude leer un texto que usted nos dejó en la presentación de PowerPoint, que se llama El ensayo, 10 pistas para su composición. Sí, En sí, sí, sí. el del
modos de contar y volver a narrar, no lo he leído, pero sí me tomé pues como el tiempito para leer el de las 10 pistas para la elaboración del ensayo, de la ¿Qué tal composición del ese texto, ensayo. ese material? Muy bueno, me ayudó mucho para poder redactar mi ensayo y fue como un apoyo en base a lo que ya habíamos visto en la clase, del video y de las diapositivas que usted nos dejó. Y esa lectura me ayudó bastantísimo. Gracias, profe. Bueno, ese es parte de la material de apoyo, recuerden. Miren lo que hizo Marta. Yo no dije que leyeran ese. No lo leyó porque hace parte del material de apoyo. ¿Por qué de apoyo? Porque todo lo que está en la unidad, en la primera unidad, hace referencia al texto, al ensayo, al material. Nos pasamos a la unidad 2 para leer otros materiales como normas gramaticales, que se los recomendé también, ¿cierto? Normas gramaticales, hay uno que dice hablar en público, la improvisación, todo eso compone el curso. Y nos brincamos a la unidad 3 para de una vez empezar a abrir los talleres de gramática y ortografía. Y entonces comenzamos con los dos primeros, con oraciones y con inferencias, solo que eso sí dijimos que para dentro de 8 días. Es decir, con 15 días de anticipación los asignamos. Ese texto del tema es un texto que tiene, bueno, el de las 10 pistas para el ensayo es muy resumido. O sea, esto es una cosa, yo soy muy amigo de ese tipo de documentos, resumidos, directos, y ya la persona por su cuenta termina, así como dijo John, de ampliar, de buscar. Eso es lo que tenemos que hacer en estos cursos, ¿sí? Presenciales o virtuales. Hoy en día es, usted tiene una nube, tiene una red suprema, casi que infinita de información completa. Usted busca, te amplía mucho más lo que aquí decimos. Pero entonces ese primer texto que se llama el tema da mucho más, termina de hacer todas esas precisiones. ¿Cuáles precisiones que yo hice acá para todos, cierto? Entonces, miren, yo dije, miren, hay una superestructura y una macroestructura, se refiere al contenido, al orden, a la semántica, a la sintaxis, y ahí hablan en más renglones, más específico, y les expliqué qué es superestructura y macroestructura para cuando vieran el término allá en el documento fuera más fácil para todos, ¿cierto? También dije, vea, la letra, la palabra, la frase, el párrafo, entonces la letra es un fonema, ¿cierto? Se llama fonema, la palabra es sintagma, la frase es con la que hago la arquitectura, construyo oraciones, esas oraciones. Y el párrafo es un conjunto de oraciones adecuadamente articuladas, un bloque donde hay proposiciones, conceptos y expresiones. Y en la clase dijimos, vea, y eso también lo tiene ese documento de manera, incluso de manera como muy, porque ese documento yo lo tomé de unos talleres que dictamos en la universidad, a bachilleres y dictamos para el ingreso a la universidad y en ocasiones pues ofrecemos a organizaciones y es muy didáctico, tiene mapitas, tiene dibujitos, incluso unos cuadros de cómo construir un ensayo, ¿cierto? Entonces habla del tema, los subtemas, las proposiciones, las afirmaciones y la conclusión. Ahí lo hace incluso, pues ese texto es como de unas 8 páginas. Debo decir que ese texto al final tiene un cuadro muy interesante sobre conectores y habla incluso de la frase de la oración, ¿cierto? Ya, bla, bla, si la oración está al final, en el medio, o sea, nos empieza a aproximar al tema de comprensión de lectura. Entonces vuelvo y lo recomiendo. Bien, y vuelvo y digo y llamo la atención, por favor, lean. Nosotros también dijimos la vez pasada, y aquí está el resumen pues de todo, que cuando yo estructuro un ensayo comienzo por un problema, por una idea. Ahora, generalmente ese problema, esa idea surge de cuando veo la realidad, cuando tomo un tema, cuando me documento, cuando tengo una conversación, cuando percibo. Como decía una de las compañeras, me inspiré. Ah, cuando se pone sensible, usted tiene sensibilidad o interés por un tema, por una situación, por un área. Entonces surge un tema, surge una idea. Y la vez pasada dijimos, bueno, ¿cómo lo formula? Hicimos varios ejemplos, varios de ustedes hablaron. Ah, yo me ubico a partir de la idea principal que yo tengo de esas imágenes, es la siguiente. Entonces dijimos, vea, una forma de yo llevarlos a ustedes a la realidad, como decía ahora uno de los compañeros que intervino, las imágenes son muy claras, las imágenes muestran un paralelo del mundo. Entonces lo primero es el problema, después empezamos a hablar de las causas de ese problema, es decir, qué lo produce, de dónde viene, lo defino. Aquí ya dije los subtemas. Y después comienzo a hacer proposiciones, afirmo. Y esas proposiciones, como decía ahora otro de los compañeros, pueden ser producto de la indagación de lo que dijo otro. Entonces tengo que citar. Acá no, yo les dije, por favor, si tienen algo que consulten, cítenlo como ustedes crean que se cita.
y lo referencian como crea que se referencia, pero no lo vamos a calificar hoy ni lo vamos a tener en cuenta porque vamos paso a paso. Sin embargo, esas proposiciones, como lo dije, son producto de la indagación, de la investigación, de lo que yo tomo en cuenta de otros para poder dar mis argumentos, mis afirmaciones. Y para no terminar en punta, yo concluyo, yo cierro. ¿Con cuál? Con el impacto, con la solución, con la proposición. Acá en este recuadro, en este rectángulo, está pues en qué consistía en qué consiste la actividad, ¿cierto? Con las imágenes, además pues que todos pudieron ver las imágenes varias veces, ¿cierto? ¿Cuántas veces quisieron las miraron? O en el blog o en el Dropbox, ¿es así o no? O sea, no solamente lo que vimos en la clase. Bueno, esos silencios, yo insisto, se pueden tornar peligrosos cuando yo estoy tomando una determinación, entonces sigo adelante. En este caso estoy pidiendo la participación, porque la clase no la hago yo solo, ¿cierto? De hecho, si yo hago la clase solo, con toda seguridad que este tema lo explico en 20 minutos. Y hacemos clases muy cortas. Pero la dinámica de este curso taller es precisamente todos participamos. Entonces, por favor, cuando yo pregunte algo, pues me contestan y me cuentan, ¿sí? Al menos valoren que tienen esa oportunidad de participar, ¿sí? De construir ustedes mismos la clase. María Fernanda va a agregar algo. ¿Va a decir algo con respecto a lo que pregunté? No, profe, yo había encendido el micrófono para comentarle que sí, pues por mi parte sí tuve que ver el reel bastantes veces para utilizar ciertos pedacitos que... Cerraste el micrófono, María Fernanda. Ay, profe, qué pena, creo que está molestando entonces el computador. Llegamos hasta ciertos pedacitos. Hasta ahí te escuchamos, hasta ciertos pedacitos. Para poder utilizarlo en ciertas partes que necesitaba para el ensayo. Muy bien. Bueno, entonces, creo que todos pudieron ver no solamente las imágenes, sino esas imágenes están en Dropbox, están en el Blogger. ¿Dónde las consultaste, María Fernanda? ¿En el blog o en el Dropbox? En el blog, profe. Muy bien. Bueno, y lo mismo la grabación de clase. Usted la devuelve las veces que quiera. Esta grabación de hoy yo la envío. Todos están recibiendo las grabaciones de clase, ¿cierto? Los videos. Sí, señor. Bueno, John quiere agregar algo. John, adelante. No era eso, que por mi parte me puse a jugar el video y a recapitular cada vez la grabación de la clase. Y como es en YouTube, pues es más fácil. La verdad, a mí me gusta mucho cuando he subido esa. Claro, no se llene el computador de peso, de cookies, y fuera de eso es público, abierto. Entonces ese sí lo puede consultar desde cualquier dispositivo. Eso es, sí, John, precisamente lo que yo quiero. Que yo me tomo el trabajo de bajarlo, de ponerlo en mi cuenta, ¿sí? Como un recurso más para ustedes. ¿Sí? Bueno, y entonces tenemos grabación de la clase, imágenes para mirar cuántas veces sean posibles y material de apoyo en el blog. Y tenemos también una presentación de clase que yo me tomo el trabajo de hacer lo más detallada posible para que les sirva de guía. Eso se llama también material de apoyo de la clase, ¿cierto? Ahora, eso no reemplaza la clase, en eso sí soy claro, y hay que estar en la clase en lo posible. Bueno, entonces allí está lo que habíamos explicado, lo que explicamos. Entonces ahora viene la autoevaluación, ¿sí? ¿Quién quiere compartir la lectura para todos? ¿Quién quiere aportarle al grupo haciendo la lectura de la autoevaluación? Esta es la primera vez que vamos a leer las pautas, los términos de referencia que se utilizan para una autoevaluación. Ahí yo lo copio, lo escribo, ya lo he dicho, pero lo voy a especificar mucho más para que ustedes, al menos esta primera vez, pregunten, para que estén seguros de cómo subir la autoevaluación, ¿cierto? ¿Quién quiere compartir para que lea para todos, por favor, lo que está en pantalla? Yo, profe. Valentina, adelante. Muchas gracias. Bueno. Autoevaluación, aplicaciones y talleres. Primero, verifique las mejoras o las oportunidades de mejora. De acuerdo con la explicación y la socialización de clase, esté atento de forma sincrónica, participe. Bueno, esto primero, Valentina y compañeros, es una autoevaluación, como lo he venido diciendo, es auto. Usted mismo se va a valorar y se va a asignar una calificación, se va a evaluar.
Pero una autoevaluación es válida cuando usted dice explícitamente, directo, escrito, qué le falta a ese punto que no logró alcanzar, cómo es correcto el punto y por qué está correcto. ¿De acuerdo con qué? Con lo que digamos en la clase. Entonces hay que estar atento y participar. Ahora lo vamos a hacer. ¿Ya? Continúa, Valentina. Segundo, autoevalúese señalando logros y oportunidades de mejora y el ajuste que implementó. Escriba de forma explícita logro correcto, oportunidad. Eso lo acabo de explicar cuando expliqué el primer punto. Tercero, Valentina. Tercero, asígnese una calificación para cada punto y una calificación total. Sume e incluya la calificación. Bueno, aquí yo quiero decir, aquí yo valoro los trabajos. O sea, yo también entro a asignar la nota. Entonces no quiere decir que es que a mí me da pereza calificar y por eso los pongo a ustedes a que se califiquen. No. El sentido de la autoevaluación es que usted todos los días aprenda más, sea más objetivo. Yo lo he dicho, si usted va a calificar a otros, va a evaluar a otros, porque usted va a ser, usted como administrador va a gerenciar, va a tener equipos, pues lo primero que tiene que aprender es a evaluarse usted mismo. Entonces, usted puede participar en la clase, tener el ensayo, pero usted al frente de cada punto, en este caso el ensayo tiene 4 puntos, usted al frente pone el valor que obtuvo y después hace la suma, mucho cuidado, la suma, y al lado de su nombre en la primera parte pone el total. Muchas veces las personas ponen una nota y no dicen de dónde salió la nota, o porque no pusieron las oportunidades de mejora, o porque simplemente asignaron una nota. No es válido como autoevaluación. O al contrario, hacen todo, hacen las apreciaciones, se ponen la nota al frente de lo que alcanzaron. Por ejemplo, el punto vale 1 y usted alcanzó punto 8, entonces usted dijo por qué y se pone punto 8. Y con todos los otros puntos debe sumarlos. Entonces, si no tiene el desglose de las notas que obtuvo, pues no está evaluando. Y al contrario, si tiene todas las notas y no sumó, pues no hay nota total del taller. Entonces tampoco tiene nota, ¿cierto? Laura. Adelante, Laura, te escucho, te escuchamos. Laura levantó la mano. Profe, qué Adelante, Laura. pena, fue un accidente, qué pena, lo siento. Ah, bueno, pero vamos bien, ¿sí me está escuchando bien? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, me hice entender, o sea, no es que es que vamos a hacer este ejercicio, no en todas las notas del curso, no en todas, pero en varias de ellas yo les indico. Entonces, cada que hagamos, vamos a leer incluso este instructivo. Yo sé que para algunos de ustedes es nuevo la autoevaluación, sé que para la mayoría de personas es difícil porque nos enseñaron que el profesor es el que tiene el lapicero que pone ceros y pone cinco y que otras situaciones pues que son producto de esa educación o de esa instrucción que es simplemente entregar contenidos y comparar lo que dice el contenido para que usted lo diga igual. Aquí estamos haciendo taller, aplicando. Entonces ahí la autoevaluación cobra vigencia. Continuemos, Valentina. Cuarto. Cuarto, cuando sea a mano, tome la imagen de las correcciones, mejoras con la calificación y despóngala en un archivo de Word. Bueno, creo que ya había hablado de esto, lo voy a hacer específico aquí. Primero, usted hizo su taller y yo no le exijo que lo tenga que digitar, usted lo puede hacer a mano. O bien porque los talleres, sobre todo los talleres que vamos a ver, están en la red, pero no se bajan. A no ser de que usted, pues, con su cuenta en Dropbox, usted los baje. Bueno, en todo caso, usted tiene que digitarlo para poder las respuestas. Entonces, usted lo puede imprimir y llenarlo a mano y calificárselo a mano, con todas las anteriores recomendaciones. En ese caso, usted le toma una foto a ese taller, pero cuidado con lo siguiente. Cuando usted toma la foto y manda la foto, no todos los computadores, no todos los programas son compatibles con el programa que tiene para tomar imágenes, fotos, el celular o la tablet. Entonces, para que nos ahorremos dificultades, para que usted esté seguro, usted toma esa imagen y la pega a un archivo de Word para que finalmente en el Dropbox usted suba un archivo de Word. ¿Ya? Es lo mejor. Después, ¿por qué? Usted manda directamente el del teléfono, usted tiene la imagen, pero aquí no abre. Entonces, si no abre, igual. Es como si no existiera el trabajo, como si no lo hubiera presentado. Entonces, no hay nota. Entonces, tengan cuidado, ¿cierto? Siempre, como les indiqué, marquen el archivo, marquen el documento, ¿cierto? Le ponen arriba el nombre, marcan la hoja como nos enseñaron, ¿cierto?
pero además marque bien, nombre bien el archivo, su nombre, el nombre de la actividad, guión bajo y su nombre, ¿cierto? Pero entonces volvamos acá. Entonces, usted lo tiene ya digitado, como por ejemplo muchos tienen ahí el archivo del ensayo digitado. Entonces, ese archivo de Word, durante la clase, le pone colores, en otro color la letra, le pone globos de texto, le pone comentarios, y simplemente que se entienda la corrección y ese archivo lo manda. Yo, en lo posible que sea Word, porque en Word yo puedo entrar a hacer comentarios cuando quiero, cuando debo hacer comentarios, para devolverle a usted su trabajo, ¿cierto? Pero también lo pueden mandar en PDF. El asunto es que abra, ¿cierto? A veces dicen, no, profe, pero es que entonces busque ahí cómo abrirlo, eso le muestra ahí. No, ni los compañeros ni el profesor tienen la obligación de entonces buscar en con cuál programa lo abre, no, ni mucho menos buscar convertidores, ¿sí? Entonces tengan cuidado con esto. Tengan cuidado también cuando el archivo sube y precisamente pueda situaciones, a veces desde los computadores también, crea un nuevo archivo y le pone una extensión. Y esas extensiones no abren ni en Dropbox ni en otros equipos al que usted lo mande. Solo le abren el equipo en que usted creó la extensión. Entonces, extensión .doc, .r. Y generalmente usted mira la carpeta de Dropbox y mira ahí que está el icono o está que es Word. Si tiene otro raro, no le abre. Entonces, si a mí no me abre, no tiene nota. Entonces, es como si no lo hubiera calificado. Por eso me estoy tomando todo este tiempo para explicar en detalle, para que no vaya a pasar. Otra sugerencia frente a esto, sube el archivo y después de que lo suba, usted sale de la aplicación y vuelve y entra y mira si sí está. Si no queda tan seguro con esto, le dice a un compañero, mira, mi archivo es cierto que allí está, porque eso es lo que tiene también Dropbox, que son visibles todos los archivos para todos. ¿Me estoy haciendo entender hasta el momento? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, continuemos entonces. Bueno, quinto, suba su archivo de Word a la carpeta de Dropbox hasta 3 días después de la autoevaluación en clase. Use su cuenta de correo, verifique después de subir. Bueno, ¿qué vamos a hacer al menos con estos primeros ejercicios? O con los ejercicios. Además que usted debe traer a la clase el archivo, pues entonces, como dijo John, revisa la clase, mira la presentación, distribuye su tiempo, si es que ahora en la tarde tiene más clases. Entonces estoy dando hasta 3 días. Por favor, yo les creo lo que me dicen. Pero, por ejemplo, quien no haya traído el ensayo hoy, honestamente, porque es usted su autoevaluación, se va a calificar sobre 4. Y pone allí, sobre 4, porque no lo traje a tiempo. ¿Qué garantía doy cuando doy hasta 3 días? Que entonces, inclusive esas personas que no lo alcanzaron a hacer en una semana, terminan de hacerlo aquí en la clase, lo consolidan y lo suben. Y sí les pido, por favor, que si ese es el caso de alguno de ustedes, lo presente. ¿Qué pasa también con las personas que no pueden estar en la clase, que no se conectaron? Pues ven la clase, yo por eso la pongo el mismo día, casi a la hora, 2 horas, para que usted la tenga a disposición y pueda poner el material y logre el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Que usted haga los ejercicios, que haga la aplicación, que aprenda a redactar, ¿cierto? Me hice entender, por favor, preguntas sobre cómo vamos a autoevaluar los talleres y en este caso el día de hoy el ensayo escrito. Hablen en este momento para Sí, que profe. pues, ¿cierto? Es claro para todos. No le dé pena preguntar, el espacio es para que todos pregunten. Una de las Sí, normas profe, de está claro. convivencia es, no hay preguntas que sobren, no nos tiene por qué dar pena, todos podemos preguntar, el espacio es de todos. Gracias, John, por la retroalimentación. El resto de compañeros, ¿se entiende? Bueno, Sí, entonces profe. como esto se entiende, quiere decir, recibo un ensayo que no tenga nota total, entonces no tiene nota. Recibo un ensayo y dice, use su cuenta de correo. Recibo un ensayo que la cuenta de correo es diferente al autor, ni para quien la mandó, ni para el ensayo de quién es. Porque todo está claro, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Miren que ahí está muy claro. Use su cuenta de correo. Yo lo había dicho con el Dropbox cuando expliqué, ¿cierto? Y verifique después de subir, ya lo expliqué. Y lo de los 3 días. Bueno, es claro para todos. Bueno, entonces voy a seguir. Ya pregunté, reiteré demasiado, entonces quedo muy tranquilo en cuanto a que las autoevaluaciones van a estar adecuadas, ¿cierto? Comencemos entonces con este ensayo. ¿Quién quiere comenzar? No vamos a leer todos los ensayos, no alcanzamos durante la clase, pero sí vamos a comenzar evaluando. A medida que vamos evaluándolo, cada quien se va a poner su nota. Yo voy a indicar qué valor tiene cada nota. Marta, comienza y lee por favor el título de tu ensayo.
Levantaste la mano para esto, ¿cierto? ¿O es para Sí, otro tema? señor. Sí. No, sí, Marta, para por favor, participar. lea el título de su ensayo. Solo el título de su ensayo. Bueno, el título es Trasfondo Social del COVID-19. Hasta ahí, no hay más. ¿Qué hay debajo de ese No, renglón? ¿cómo? ¿Qué hay debajo del renglón de esa frase que usted leyó? Debajo de esa frase ya viene la idea principal, el tema Ah, bueno, principal. listo. Entonces ese es su título. Muy bien. Señor. ¿Quién más levantó? ¿Alguien más levantó la mano? Continúe. ¿Quién levantó la mano? Valentina Jiménez. Adelante. Título de su ensayo. Profe, el título de mi ensayo Acércate un poco más al micrófono, mejora el sonido que no te estamos escuchando bien. Valentina, después María Fernanda. Primero Valentina y después Johan. el nombre de mi ensayo es ¿Cómo se mueve el mundo? Es en forma de pregunta. Bueno, no, pero vamos a hacer algo también. Cuando yo les diga lean, ustedes leen. Con frecuencia a uno le dicen, lea el ensayo, entonces uno empieza a ver, lo que pasa es que yo hice este ensayo, me costó mucho esfuerzo, o yo le puse este título, lo explica. Resulta que cuando uno escribe, uno debe escribir tan claro que se defienda solo lo que usted escribió. Es decir, usted no puede estar al lado de todo el que va a leer su ensayo para explicar lo que va a explicar. ¿Cierto? Además de que agilizamos. Entonces, Valentina, repito y acércate más que todavía no se escucha bien. Lee el título de tu ensayo, por favor. Completo, el título. Ese es el título, ¿Cómo se mueve el mundo? Es ¿Qué una más? pregunta. No, ya hasta ahí llega el título, ya luego empieza a hablar sobre la serie de Listo. imágenes que fueron Muchas proyectadas. gracias. María Fernanda, título de tu ensayo. ¿Cómo afecta la brecha salarial y laboral a las mujeres colombianas? Ya, simplemente eso. Sí, señor. Johan, La desigualdad social, aquella problemática sobre la inequidad, injusticia y prejuicio que vive la sociedad de hoy en día. Y bueno, abajito del título puse mi nombre y después viene ya el no desarrollo. diga qué puso, lea lo que puso. Ah, listo, Lea profesor. como Se está. lo voy a decir Ya. desde primero. La desigualdad social, aquella problemática sobre la inequidad, injusticia y prejuicio que vive la sociedad de hoy en día. Con Steven Zapata Murillo. Listo. Solamente eso. Bien, vamos a leer uno más y Sí, ahorita como quienes tienen la título, mano sí. levantada siguen con el contenido. Que lo haga entonces Juan José. El proceso de adaptación humana a los cambios de la realidad. Ese es tu título. Sí, señor. Bueno, por aquí tengo un comentario en el chat del grupo y es de Juan José Ateortúa. Bueno, acá no. Entonces vamos a hacer una cosa, Juan José. Cuando yo diga que lean, usted anuncia y pone en este caso, copie simplemente el título. No estoy diciendo que hablen de más todavía, por favor. Y reitero, cuando uno dice, si yo dijera, por favor explíqueme cómo hizo su título, ustedes explican. Pues yo estoy diciendo, lea, tal cual. Resulta, y yo lo dije, vamos a aprender a hacer un título. Voy a repetir lo que ya habíamos dicho. Entonces acá tenemos en pantalla, me confirman, los valores, esto se llama una ponderación, ¿cierto? El peso que tiene cada una de las partes del ensayo. Entonces el ensayo debe tener un título. El párrafo de entrada, un párrafo de desarrollo y un párrafo de cierre. El título tiene un valor de 1, el párrafo de entrada un valor de 1, el párrafo de el párrafo o párrafos, aunque por ahora estamos pidiendo solo un párrafo. Ya con el tiempo usted va tomando experticia y pues usted en el desarrollo puede incluir 2, 3, 4 párrafos. Por ahora estamos hablando de un párrafo de desarrollo y un párrafo de cierre que vale también 1,5. Pero vamos a empezar. Primero, ¿quién no le puso título al ensayo? John, ¿quieres expresar algo acerca del título? Adelante. Listo, el título yo lo hice de primeras. Dos caras de una misma moneda, la percepción humana relativa. Eso es todo lo que puse. Eso es todo. Muy bien, gracias, John. Pregunta, ¿quién no le puso título al ensayo? Parece que todos le pusieron título.
Segunda pregunta, ¿quién le puso ensayo sobre imágenes? O imágenes. María Fernanda. Ya habías leído el título. Ah, sí, perdón, ya habías leído el título, ¿cierto? Excúsame. Angie García. Angie Carolina. Hola, profe. No le pusiste título, ¿cierto? Sí, ¿Y qué título le pusiste? le puse la pobreza extrema y la crisis de las desigualdades. Muy bien. Repito mi pregunta. ¿Quién le puso al título del ensayo ensayo de imágenes o ensayo de lectoescritura? Pues no lo pregunto porque a veces puede pasar y aquí estamos aprendiendo. Parece que todos pusieron un título, ¿cierto? Lo digo también porque los títulos también pueden ser comodines, títulos genéricos. El título es una frase en donde se describe lo que contiene el texto. Entonces debe ser lo más completa y descriptiva, más no extensa y pesada. Entonces esos títulos como El Mundo, Las dos caras de la moneda, Dos realidades, El mundo y la pandemia, son títulos que no dicen nada, pues no dicen lo suficiente. Entonces son títulos que estarían a la mitad. Pero vengo a lo que ya había recordado y es, a nosotros nos enseñaron que el título es una frase, eso es correcto, pero no es correcto del todo. Cuando escribimos en la academia, cuando escribimos un artículo informativo, cuando escribimos un contenido para ser publicado, nosotros debemos tener en cuenta que el título tiene dos partes. Y hasta el momento, solamente una de las personas, creo que Johan, le puso el nombre. Pero no es completo todavía lo que él puso allí. Entonces, ¿de qué se compone un título? De ahora en adelante. La frase y debajo, justificado a mano derecha del texto. Por, con la palabra por basta. El nombre completo de la persona que lo escribió. Debajo de ese nombre, el título, el cargo. Entonces, a Johan, ¿cierto? Fue Johan quien le puso por. Entonces, Johan, debajo te faltó poner estudiante de administración de empresas. O estudiante de administración de empresas, Universidad de Antioquia. O estudiante Universidad de Antioquia. Porque esas opciones, pero que tenga esa identificación. Uno elige en el título cómo se va a identificar de acuerdo a donde vaya a publicar, ¿cierto? Si a mí me piden el favor que publique en una revista de administración y me piden que sea como consultor, pues yo no voy a poner profesor Universidad de Antioquia, voy a poner consultor empresarial, ¿cierto? O simplemente mi nombre y la publicación me pone columnista, pues. Pero siempre, siempre ponemos esa parte y se llama línea de autor. Entonces observen que en la primera dice título vale 1. Entonces, punto 5 vale la frase. Por eso expliqué que sea una frase clara, contundente. Esas frases del mundo, las dos caras de la moneda, realidades paralelas, pueden tener la mitad de punto 5, es decir, punto 25. Porque sí puse una frase, pero no es una frase acertada. Y la otra mitad del título, repito, el título se compone de una frase, de una línea de autor. ¿Qué es línea de autor? El nombre de quien escribe y el cargo, o la calidad, o la categoría, pues quién es. Rápidamente. Vale el otro punto 5. Entonces lo mismo, yo puse el nombre, pero no puse que estudiante de administración, que estudiante de la Universidad de Antioquia, pues no le puse el cargo, entonces tengo punto 25. Entonces, si ustedes se fijan, pueden entonces valorar y calificar ese punto 1. Johan, ¿cuánto te vas a asignar en esa primera parte del título? ¿Cuánto obtuviste? ¿Qué alcanzaste? Bueno, profesor, según con lo que comentó, sería 0.75. Muy bien. Ahora, yo les dejo a su criterio. Yo les doy aquí pautas para que se autoevalúen. Ahora, Johan, usted mismo respóndame. Si estamos autoevaluándonos, entonces, ¿qué más hay que poner fuera de la nota? Ahí en esa primera parte del título. La nota que nos asignó. Sí, pero además de la nota, Angie, además de la nota que nos asignamos ahí en ese punto, ¿qué más hay que poner? Resaltar la corrección.
Claro, Le claro, falta Camilo. antequesionar. Sí, pero Profe, digamos y poner oportunidad la de mejora. observación. La observación. Un título se compone de una frase y una línea de autor. La frase debe ser una frase suficiente, coherente. La Profe, línea por de autor se ejemplo, compone del nombre de quien escribe y el título del cargo. Eso es lo que deben poner allí. Incluso si el punto es completo, lo ponen, porque esa es la autoevaluación. Valentina, te escucho. por ejemplo, yo me puse 0.75 porque mi título es poco descriptivo de lo que habla el ensayo, pero puse la línea del autor. ¿Cómo pusiste la línea de autor? Léenos la línea de autor, Valentina. Por Valentina Echeverría Barrera, estudiante de Administración de Empresas. En el renglón siguiente, en 2 renglones, ¿cierto? Sí, ¿Cierto, sí, Valentina, que yo la vez pasada hablé de eso? sí, profe. Exacto. Como estamos empezando, se nos pudo olvidar. Ahora, se nos olvida ¿por qué? Porque llevamos años que nos metieron en la cabeza que el título es disque esa frase solamente. Estamos aprendiendo, ¿sí? Van a ver ustedes cómo también hay expresiones, formas, que yo las corrijo acá y las sugiero, pero ¿qué le pido? Sea consciente y con el tiempo usted la va abandonando. Eso inmediatamente no sucede. Además que todo el tiempo, por ahí escuché, creo que fue a Marta, ¿sí? Acuerden que hicimos la claridad, el acuerdo de que nos corregimos acá. Marta, la palabra envase, la composición envase no existe para nosotros acá. El envase es el de plástico, el de vidrio. Es mejor con base en los conceptos. Tú dijiste en base en lo que usted explicó o algo así. Entonces, tratemos de evitar esa expresión. Como les digo, se la he escuchado a profesores, administradores, alcaldes, gobernadores, incluso hasta periodistas a veces dicen, uy, ¿cómo? Pero es esto, ¿cierto? Entonces, en base. Entonces, esas expresiones, esas costumbres que tenemos, no las vamos a abandonar de la noche a la mañana. Claro, la costumbre de muchos años. Pero entonces, en este caso, recuerden, quiero aclarar lo siguiente y ya le voy a dar la palabra a John, y es, eh, no estoy diciendo que entonces a un trabajo no se le haga portada, no. Si un profesor nos pide un trabajo tipo consulta, investigación, y él te dice, utilice las normas APA, las utilizas para presentar un trabajo. Y o sea, no estoy diciendo que no se use la portada, no, se usa para trabajos. De hecho, los trabajos de grado, las tesis, tienen portada y tienen una estructura. Acá estamos hablando de los textos para publicar, textos tipo paper, que es los que vamos a analizar también para presentar nuestro trabajo parcial y nuestro trabajo final, ¿cierto? Entonces quiero hacer esa claridad también porque alguna vez me pasó, hombre, que es que el profesor de lectoescritura dijo que ya no se usan las portadas. No, sí, claro que sí, y las normas APA, pero la norma para escribir artículos tipo ensayo es el título. Y el título se compone de eso que acabo de explicar. John, adelante. Primero John y después María Profe, Fernanda. no, yo puse el nombre, pero no había colocado el por, ni tampoco pues estudiante en la Universidad de Antioquia, solamente había colocado el nombre debajo del. ¿Qué nota te asignas ahí? Pues, profe, el título fue Dos caras de una misma moneda, la percepción humana es relativa. Sí. Yo puse 0.50. Muy bien. Es su autoevaluación. Muy bien. María Fernanda. Adelante, María Fernanda, te escucho. Te escuchamos. Profe, yo no sé si me estoy adelantando un poquito, pero yo veo que en esa misma línea que dice título tiene epígrafe. Y yo sí puse un epígrafe. Sí te estás no adelantando, sé si eso... pero podemos empezar a tratar ese tema. Bueno, no, te estás adelantando, pero ya voy para allá, claro que sí. María Fernanda, quédate ahí para que hables nuevamente y vamos a interactuar. ¿Quién más habla sobre el título para pasar al tema del epígrafe? Entonces, el epígrafe no lo vamos a calificar en esta ocasión. Lo puse con asterisco porque yo hablé del tema de los epígrafes. Hacer epígrafes no es fácil. ¿Quién, además de María Fernanda, levante la mano, le puso un epígrafe en su ensayo? Solo María Fernanda. María Fernanda, compártenos el epígrafe, por favor. Lee todo el título e integras el epígrafe allí. Vuelve y lee el título y le integras el epígrafe. Ok, profe. Dice, ¿cómo afecta la brecha salarial y laboral a las mujeres colombianas? María Fernanda Ararte Poveda. No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Ángela Davis. Bueno,
ese epígrafe tiene que ver pues con algo que vas a plantear en el ensayo, seguramente, la desigualdad, los derechos de la mujer. ¿Lo pusiste en un punto de letra menos, en cursiva, justificado a mano derecha? Lo puse, sí señor, a mano derecha en cursiva entre comillas. Muy bien. Y abajo en el otro renglón el nombre de la autora. Sí señor, Bueno, pero ese yo lo le puse puse con letra, epígrafe, pues la letra que estaba utilizando. la misma y que en cursiva, simplemente. Puede ser. Si estabas escribiendo en Arial, ¿cierto? No hay necesidad de cambiarle el tipo de letra. El epígrafe lo puse con asterisco, lo mismo que las citas y referencias. Al final les cuento por qué. ¿Cierto? Porque puede ser un texto, un tema adicional el día de hoy, pero no lo vamos a tener en cuenta en la calificación. Es decir, si yo no puso epígrafe, no hay problema. Hoy estamos aprendiendo a hacer el título. ¿Ya? Bueno, pasemos al párrafo de entrada. Adelante quien quiera compartir su párrafo de entrada, leer el párrafo de entrada. Camilo, adelante, lee tu párrafo de entrada. Camilo levantó la mano, pero no ha activado micrófono para leer el párrafo de entrada. Ah, me equivoqué, maestro. No, pues entonces léalo. ¿En qué se equivocó? No, está bien, ya lo leo. Ah, se equivocó. Muy bueno que el azar le dijo que usted nos iba a compartir el párrafo. Está Miren, no bien. les dé miedo compartir, ni mucho menos digan, vea, lo que pasa es que este párrafo yo lo hice, pero no es importante. O este párrafo yo lo hice, pero es que yo creo que no está bien. No, por favor, léalo, que aquí estamos para corregir, para hablar, para valorar, y ojalá todos hablen. Entonces, Camilo, aproveché para sacarlo a usted ahí forzadito, pues, pero que salga y nos comparta. Así haya sido un accidente la activación de la mano alzada. Vale, Camilo. Listo. Yo también quería pues hacerte un comentario acerca del título. Bueno, a ver, antes de. No, y es que pues ya de lo que has dicho, pero yo lo hice de otra manera. Hice primero el cuerpo de trabajo y por último puse el título, de acuerdo a lo que había hecho. Entonces, ¿qué conclusión saca usted? Considero que el título sí responde a lo que tiene el cuerpo de trabajo. Sí, pero, a ver, tiene el título encima del texto, pero el nombre al final, ¿cierto? Es lo que acabas de decir. No, el nombre mío, no, yo sí lo puse también al principio. A ver, puso la frase y usted considera Sí, que está bien, listo. Y debajo de la frase puso su nombre. sí, ya el cuerpo de trabajo. Y debajo del nombre puso quién es usted, ¿o no? No. Entonces, el título, si la frase está bien, ya lo acabo de decir. El nombre Ajá. está bien. Ojalá le pongan por, que María Fernanda puso, María Fernanda no leyó por. La palabra por no sobra, por 2 puntos. ¿Ya? En el caso tuyo, entonces, ¿cuánto te pondrías en ese título? Devolvámonos un poco, pero para que todo nos quede muy claro, para que sigamos con el párrafo de entrada. Camilo, ¿cuánto obtuviste, cuánto alcanzaste en ese título de tu ensayo? ¿Cuánto es Cero, tu nota ahí? no tenía ni el por ni tampoco especifiqué que era estudiante de administración de empresas. Bueno, no, pero el por no nos peguemos del por. Si no tiene el por, no hay problema, no se quite nota a ninguno de ustedes. Lo hago como sugerencia, pues como presentación, ¿cierto? No, perdón, es importante, pero no lo cobremos, no cobremos el por. Cobrémosle que no tenga quién es usted. Eso, ¿Cuánto tiene usted? 0,75. Bien, es tu criterio. Si te quieres poner 0,70, bien. 0,80, bien. Que corresponda a tu autovaloración. Pero es punto 75 de acuerdo con lo que he dicho. Gracias por la aclaración del título. No tengo problema que nos devolvamos. Párrafo de entrada, Camilo. Por favor, lo lees. Estamos en una triste pero evidente realidad de lo que se ha vuelto el mundo actualmente. Muchas cosas están mal y otras están surgiendo a estar peor. Somos los mismos seres humanos quienes nos estamos encargando de acabar con nuestra raza. Pero esto no es algo que pase desapercibido, pues no solo nos estamos afectando a nosotros mismos, sino también a todo nuestro entorno. Un proceso lento, pero que avanza con seguridad y sus desenlaces son predecibles. Si bien nunca ha existido la paz mundial y la guerra ha sido una actividad presente en todo el desarrollo de la historia humana, es un proceso que aunque ha logrado buenas cosas y que ha marcado sucesos históricos y memorables, no deja de tener su lado oscuro, el cual es severamente maligno para la sociedad. No hablamos solo de la guerra, es igual que, pues al igual que esta, hay otros sucesos que están haciendo del mundo algo terrible, cuyas consecuencias tienden a ser catastróficas, de lo que en un inicio, más catastróficas de lo que en un inicio puedan parecer, habiendo causas y hasta el momento pocas pero evidentes consecuencias. Ese es mi párrafo de Ese es un introducción, solo maestro. párrafo, párrafo largo, párrafo confuso.
vamos a hacer el ejercicio, vamos a desbaratar ese párrafo. Ya voy con Marta. ¿Cuál es la idea principal de tu texto? ¿Cuál es la idea, el tema central? Que estamos acabando con el mundo. Esa es la idea que yo percibí. Exacto. Y así es el título. Y así es el título. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero entonces, ¿cuáles son las causas, los motivos o las explicaciones, al menos 3, de cómo estamos acabando el mundo? ¿O por qué estamos acabando el mundo? Entonces ahí mencionas la guerra. No más, no encuentro ninguna otra. Y das vueltas y vueltas en torno a la guerra y dices que es catastrófica, dices que estamos acabando. Entonces no es claro. ¿Sí? Ahora, yo digo que es que estamos acabando con el mundo porque es una idea implícita, ni siquiera está explícita. Lo mejor cuando todos escriban es ideas explícitas. ¿Cómo explicita uno? Dice, es evidente que estamos acabando con el mundo. La raza humana todos los días más hace una gran genera o propicia una gran catástrofe en el mundo. Punto. Idea concreta. Pone un conector. Esta situación que no es nueva, debido a que no es nueva o que se ha dado hace muchos años, corresponde a las guerras continuas entre los seres humanos. 2, las desigualdades que hay en la distribución de la riqueza. 3, la insensibilidad de las personas. Con eso tiene usted, las enuncia y ese párrafo le queda de 3 o 4 renglones. No es el largo que usted hizo, además, que se confunde. Usted ahí se confunde porque está empezando a darles explicaciones que debería dar en el desarrollo, acerca de la guerra, acerca de la catástrofe. ¿Sí me hago entender, Camilo? Sí, señor. ¿Cómo? Sí, señor. Entonces, vamos a hacerle a esa las observaciones y vamos a ponernos una nota. Si yo digo que todavía le falta, y yo diría, está menos de la mitad de ese punto, menos de 0.5, todavía le falta bastante. Entonces, ahora, quiero decir, hacen las observaciones y lo ponen tal como lo tenían escrito y con la nota que alcanzan, porque viene una segunda versión. Después del ejercicio de hoy de autoevaluarse, para la semana entrante deben hacer ustedes, ahí sí, creo que Camilo fue quien lo subió adelantado, ¿cierto? Que lo subió a Drobo. Ahí sí lo suben sin nota, la segunda versión de este ensayo. Se llama ensayo mejorado, versión mejorada. Entonces, hoy no hagan los ajustes. Hoy hagan las observaciones de qué ajusten deben hacer, porque el punto no está completo. Y en la segunda versión que van a redactar con el mismo texto, mismo tema, no tienen que repetir, hacen las mejoras, lo fortalecen, lo complementan. Por ejemplo, hoy el titular es simplemente una frase, entonces se pone la nota. Y entonces para la próxima le agregan que hay que colocar el nombre, que hay que colocar la línea de autor pues completa. Y si les faltaba el por, ponen el por. ¿Cierto? Bien, Camilo, entonces a mejorar. Vamos con Marta, que había levantado la mano, también te la levantaba la mano Angie, John y María Fernanda. Entonces vamos a conceder esas 4 intervenciones para que hablemos del párrafo de entrada y pasamos después al párrafo de desarrollo. Adelante, Marta. ¿Quieres compartir tu párrafo de entrada? Sí. Adelante, te escuchamos. Dice, la transformación del entorno tras la aparición del COVID-19 agudiza aún más las brechas socioeconómicas en la actualidad. Como consecuencia de este hecho, hubo un incremento en los índices de desempleo, inestabilidad económica en los hogares e incertidumbre en las familias al enfrentarse a un evento como este, impredecible y sin precedentes. Marta, ¿tiene 2 temas como principales o el tema principal está muy bien descrito? Que es que no esperábamos la pandemia, pues, o que la ha creado pues, ha cambiado la realidad, lo entiendo así, y que eso ha creado brechas. Y expone 3 motivos, 3 subtemas que va a empezar a explicar que ha generado esa brecha. Repite esas 3 últimas con lo que cierras tu párrafo. Repito, describen el tema y enuncian los subtemas, que fue lo que hizo Marta. Yo veo muy bien ese párrafo, Marta. Es más, léelo completo otra vez para todos. Dice, la transformación del entorno tras la aparición del COVID-19 agudiza aún más las brechas socioeconómicas en la actualidad. Como consecuencia de este hecho, hubo un incremento en los índices de desempleo, inestabilidad económica en los hogares e incertidumbre en las familias al enfrentarse a un evento como este, impredecible y sin precedentes. Entonces, desempleo. ¿Qué le agregaría yo ya que lo volví a escuchar? Grandes cambios. ¿En dónde? En el mundo. Sí, Marta, la primera frase, ¿cómo es? Incremento en los índices de desempleo. Bueno, no, pero la primera, ¿cómo arranca el texto?
La transformación del entorno tras la La aparición del transformación del COVID-19. entorno mundial o del entorno en el mundo, ¿cierto? Y ya empiezas a hablar de las condiciones, ¿sí? Entonces, Ok, ¿qué hay que profe. tener cuidado? Que en el desarrollo, esas condiciones que son las que tú las defines y las explicas más, las brechas. ¿Qué es una brecha? Una diferencia, una zanja grande, pues una diferencia, ¿cierto? Entonces, cuando en el desarrollo empieces a hablar, ya empiezas a describir esas que dijiste allí. Me parece que está bien planteado. ¿Quién Sí, dije que profe, incluso después? así lo hice, ¿no? Así lo Sí. hice. Bueno, ahorita miramos si tenemos oportunidad. Angie, párrafo de entrada. Profe, ¿cuál de las dos Angies? Yo. Ay, espérenme a ver. Entonces yo tengo a Angie Múnera y después Angie Múnera entonces. Listo, profe. Bueno, primero les comparto mi título porque no lo había mencionado anteriormente para que tengan contexto. Mi título es La desigualdad no disminuye, solo se adapta a las nuevas realidades. Y el párrafo de entrada inicia así. El mundo se encuentra lleno de diversidad. Cada ser humano vive bajo unas condiciones de vida diferentes, en las que algunos se ven más privilegiados que otros, por lo que tienen la oportunidad de vivir bajo una calidad de vida digna frente a otros que no. Esto no es algo nuevo. Desde tiempos históricos se ha presentado esta situación donde cada periodo se vive bajo un contexto diferente, pero donde siempre está presente esta problemática. Listo, Angie. Ahí hay una imprecisión, ¿cierto? Hasta el primer punto seguido, listo. Entre otras cosas, hay que comprobar lo que sí coincide con el título. Me parece que pasa. Pero cuando ya pones el segundo, que empiezas a explicar que esto siempre ha pasado, no. Mejor diga cuáles son las tres causas, las tres explicaciones, los tres antecedentes a los que se debe esa desigualdad. ¿Sí me hago entender, Angie? Sí, profe, súper claro. Entonces, si usted después de ese punto seguido dice tal situación o tal desigualdad, se evidencia o se puede comprobar a partir de la falta de acceso a los recursos, lo relajada que es la población mundial, bueno, y a partir de esos tres comienza a hacer el desarrollo. Vamos con Angie entonces, Angie Carolina, aprovechando pues que eran dos Angies, y yo di el turno a una sola, entonces ponemos las dos aquí en esta parte. Adelante, Angie, tu párrafo de entrada. Bueno, para comenzar, el título es La pobreza extrema y la crisis de las desigualdades. A ver, ¿la pobreza extrema y qué? Y la crisis de las desigualdades. Ese título todavía puede ser un poco más específico. Ven, leamos el párrafo de entrada. En este ensayo se hablará un poco sobre la realidad de la pobreza extrema y la crisis de las desigualdades, teniendo una mirada a las problemáticas actuales y a la historia que acompaña cada una de las variables socioeconómicas que se viven en el mundo. Esta temática es un tema muy amplio y muy difícil de abordar. Por ello, dentro de este ensayo se irán desglosando algunos asuntos importantes que hacen referencia a cada uno de estos acontecimientos, las variables que se presentan y los entes afectados como la educación, la salud, la infancia, el abrigo, la alimentación, entre otros. Bien, me parece que después de ese primer punto seguido usted dice, bueno, es válido que uno diga, este ensayo se ocupará, puede uno empezar así. Otras personas dicen, no, vaya al grano de una vez, afirme de una vez. Entonces diga las grandes desigualdades del mundo, pero es válido si uno se siente cómodo iniciar como inicia Angie, este ensayo se ocupará. Pero después en la segunda parte vuelve y dice, entonces en este ensayo vamos a tratar, entonces en este ensayo vamos a describir. Entonces yo sugiero que, como ya lo dijo que en el ensayo se va a tratar una temática y ya describió la temática, entonces en ese punto va a decir, dijo incluso seis factores. La salud, la educación. Entonces, esos factores son los que han cambiado, esos son de los que va a hablar. ¿Cierto? Entonces, primera parte, bien. Digamos que ese párrafo de entrada que vale 1, mire lo que dice ahí, idea foco. Entonces, la idea foco es las desigualdades del mundo. Y descripción del tema, ella describe el tema, pero problema con los ejes, es decir, con los subtemas, no es tan claro. Se confunde ahí también empezando a decir, es más, me parece que sobra decir que en este texto explicaremos, que en este texto desglosaremos, porque no, usted simplemente plantea, da las ideas y en el desarrollo comienza a plantear, entonces la gente dice, está planteando, no hay necesidad de especificar. Digamos que lea las últimas que leyó, las 6 o 7 factores o aspectos que son como los subtemas. Angie.
La educación, la salud, la infancia, el abrigo, la alimentación. Bueno, uno puede agrupar esas 5 en factores. Por ejemplo, las condiciones básicas de vida como la salud, la educación y el alimento. Ahí tiene usted un tema para tratar, ¿cierto? Lo básico, las necesidades básicas. La otra es la atención a la población infantil. Entonces es otra, la niñez. ¿Y cuál era la otra? Me falta una. El abrigo. El abrigo, es que el abrigo es un asunto, esa categoría no es tan clara, ¿cierto? O sea, digamos que el abrigo es, usted tiene abrigo si tiene una vivienda. Usted tiene abrigo si tiene un suéter que le quite el frío, ¿cierto? O usted tiene abrigo si tiene una vivienda adecuada. O tiene abrigo si se siente seguro. Entonces eso hace parte como de esas condiciones básicas de vida. Entonces yo lo pondría pues englobado como en el tema de la vivienda o el tema de las buenas condiciones de vida, ¿cierto? Pero sería muy genérico todavía. Entonces ese abrigo podría ser la vivienda, ¿sí? Pero yo lo agruparía en esa primera categoría, que son las condiciones básicas de vida. ¿Qué estoy haciendo aquí? A pesar de que son temas secundarios o subtemas, uno analiza y uno agrupa para que entre más concreta sea la explicación del desarrollo, o sea, esté más focalizado, pueda ser más claro, más concreto. Cuando uno tiene todas esas categorías y empieza a hablar de cada una, la gente al leer dice, bueno, y entonces, ¿sí? No está tan claro. ¿Cierto? Entonces, ¿de qué está hablando en particular? Entonces, lo mejor es agruparlas en categorías y hablar y explicar. Ahora, cuando ya estés hablando de las condiciones de vida, podés dedicarle una parte del párrafo a cada una. A la salud, porque la salud se vio vulnerada o está desigualdad, está desigual. La educación, ¿sí? ¿Me hice entender, Angie? Sí, profe. Entonces, ese párrafo de entrada está a la mitad, porque pretende tener lo que debe tener, pero está mal enfocado, todavía no es adecuado, no es concreto, esa segunda parte. Repito, puede describir, pero no se le vaya la mano en describir, en decir muchas veces este artículo va a explicar, no. No descarto que pueda decir este artículo se ocupará de tal temática, es una buena entrada, sí, pero cuídese de eso que le corregí. Se me olvidó quién sigue después de Angie. Vamos a darle la palabra a alguien que no haya hablado. Lo posible, o que haya hablado menos. Vamos con Carlos Giraldo. Rápidamente, el párrafo de entrada. Sí, profe. Actualmente, la brecha de desigualdad a nivel mundial escala en números alarmantes. Todos los días vemos cómo los índices suben y suben, mostrando así la poca capacidad que tiene la mayoría de las personas para acceder incluso a los bienes y servicios más básicos para subsistir. De esta forma, analizaremos puntualmente para el caso de Colombia cómo se manifiesta y dónde se encuentra centralizado el problema de la falta de oportunidades para el avance de la sociedad colombiana. Bueno, ¿cómo dice el título? El título se llama, dice La brecha de la desigualdad en Colombia. Bueno, muy bien. Listo. Dice en Colombia, eso quería ver, porque ahí dice, digamos que ahí está de forma implícita pues un tema, la brecha, la desigualdad, y va a empezar a analizar, y no concretamente pone subtemas, pero bueno, vale. Me parece que está bien, hay que mirar ya ese párrafo de desarrollo que tenga el cuidado de no salirse de ese amplio tema de las brechas y de ese tema de la desigualdad. Vamos con Juan José. Profe, lo sabe que yo creo que María Fernanda está primero que yo. Bueno, yo le di la prioridad a Juan porque María Fernanda ha hablado varias veces. María, sí, Bueno, digo entonces, después. Dale, bueno. para que podamos hablar la mayor cantidad de personas. Y bueno, y ahorita habla María Fernanda. Adelante, Juan. Voy a repetir el título. El proceso de adaptación humana en los cambios de la realidad. El párrafo de entrada es: a lo largo de la historia, el ser humano ha logrado adaptarse a las diversas circunstancias de la realidad, pero esta capacidad de adaptarse conlleva un proceso que a veces puede resultar bastante penoso. Esto se debe a la existencia de acontecimientos inevitables, a la costumbre y al sentimiento. Listo. Esos 3 temas son los que usted va a tratar. La palabra penoso, ¿cierto? Dijo penoso. Sí, señor. Entonces usted lo que quiso decir es que ha sido traumático, ha sido complejo. Yo creo que traumático, ¿o qué? Sí, señor, eso en vez era de penoso. Listo. O sufrido, aunque sufrido es muy coloquial, pues muy. Bueno, María Fernanda, te ofrezco excusas nuevamente porque primero habló Juan, pero tú me comprendes, ¿cierto? Habla, por favor, y da tu párrafo. Sí, claro, profe. Qué pena, yo intenso. No, vea, hay una cosa aprovechando. Yo quiero que todos hablen, todos los que están en la clase. No me quede callado ahí, quiero verlos hablando a todos. Entonces, pues a veces cuando veo a alguien nuevo, le doy prioridad.
pero no significa que en quien habló es intenso, no, para eso es la clase. Aproveche que estamos aquí discutiendo entre todos, aproveche hablando y escuchando para poder hacer mejoras en su ensayo. Magnífico, María Fernanda, que estés animada, aportando y estés activa, proactiva en la clase. Adelante, María Fernanda. Bueno, profe. Colombia es un país muy diverso y no solo en sus ecosistemas, fauna y flora, sino también en la realidad que vive cada uno de sus ciudadanos. Y esto se debe a que todavía somos un país bastante desigual. Tal es el caso de las mujeres, quienes somos una de las poblaciones más vulnerables, ya que a pesar de que algunas tienen el privilegio de haber estudiado, de haber nacido en una gran ciudad o de ser de clase alta, seguirá siendo un impedimento para nosotras el ser mujeres. Pero no todas las mujeres tienen estas oportunidades. Muchas no acceden a la educación superior o educación primaria y secundaria, otras no viven en ciudades principales, otras no hacen parte de otras hacen parte de poblaciones vulnerables, como lo son razas, etnias o preferencia sexual, y todo esto solo crea una situación de desventaja exorbitante frente al otro sexo. Listo, muy bien. Ahí hay 3 subtemas implícitos. Vamos a recordarlos. La raza, la diversidad de raza, la ruralidad, y la primera es ¿cuál? María Fernanda. Ya le digo, profe, porque me perdí. La educación. Entonces, el acceso al derecho a la educación, o sea, las posibilidades de educación, ¿cierto? El acceso a la educación. Ese está muy relacionado con la ruralidad, pues, o con la mujer rural, ¿cierto? Y la otra de raza, pues sí. Todos ellos convergen en un tema central que estás planteando ahí, que es la equidad de género, ¿cierto? La Sí, equidad señor. para las mujeres. Está bien, me parece bien. Púlale lo que le acabo de decir, ¿cierto? ¿Cierto? En cuanto a darle concreción. Muy bien. John, has levantado la mano varias veces, la has bajado, pero quiero saber si quieres todavía participar. Y después John. Ok. John. Listo, profe. Bueno, 2 caras de una moneda, la percepción humana relativa. Se pueden encontrar diferencias abismales rodeando la misma base fundamental llamada humanidad. Diferencias que pueden ser tan amplias y a la vez tan estrechas. Podemos notarlo en aspectos como lo económico, donde ocultar lo pisoteada que se encuentra la dignidad humana entra en segundo plano con la finalidad de un beneficio más individual que social. Nos regimos en gran variedad de grupos, diferentes culturas, en donde para algunos está bien sus actos o forma de pensar, pero a la vez puede estar errónea. Todo depende del punto de vista, el cual es relativo desde donde se observe. Por eso somos tan diferentes en ámbitos como lo religioso, lo ético y lo moral. John, sugerencia. Yo me quedé hasta donde dice lo económico y esperaba que diera lo económico, lo educativo. Solo que te enganchaste, como si fuera un párrafo de desarrollo, te enganchaste ahí a empezar a explicar lo económico. Pero además de que no lo explicas propiamente como económico de forma concreta, directa, comenzás a hablar de los otros aspectos. Sugerencia, cuando dice lo económico, coma, lo educativo, ¿verdad? Enumere esos que está enumerando ahí, pero no metidos, revueltos con lo económico y no explique ahí todavía ninguno de los factores. Enúncielos. ¿Sí me hago entender, John? John, sí me hago entender que activaste, pero no te escuchamos el... Bueno, John tiene como problemas con el micrófono, ¿cierto? Ahora sí, Johan, y terminemos con este párrafo de entrada y pasamos al párrafo de desarrollo. Johan, adelante. Lee tu párrafo de Bueno, entrada. el transcurso de la vida es un verdadero misterio. Aun cuando tomemos lo que nosotros consideramos como buenas decisiones, nadie se salva de la desigualdad social que se vive hoy en día. A continuación trabajaremos más a fondo del por qué sucede aquel fenómeno e indicaremos cómo influye en la niñez y cómo contribuye al contraste de la inequidad en un evento tan impactante como lo sigue siendo la pandemia. Bueno, el contraste de la inequidad puede ser redundante, ¿cierto? Puede ser, bueno, puede ser una idea que está, pues la inequidad, ¿cierto? Inequidades, no iguales condiciones. El contraste es diferentes situaciones, ¿cierto? Comparar situaciones. Y ahí hay 2 subtemas, ¿sí? Ahí hay una utilización muy adecuada de un deíctico cuando dice aquel, el tema, aquel, y está planteando que va a tomar un tema. Yo complementaría ese primer párrafo de entrada, ese párrafo está un poquito más de la mitad, debido a que hay que concretar la segunda parte. Miren que a todos les he hecho observaciones, sobre todo en la forma,
como después de describir, de plantear y describir el tema central, comenzamos a describir el segundo tema, los subtemas, perdón, o bien porque no los tienen concretos, o bien porque se enganchan, como que tienen esa tendencia que entonces empiece a contar ya, entonces lo revuelven, o bien porque no tienen los tres temas explícitos. En el caso de Johan tiene dos situaciones, pero todavía no son temas muy específicos, muy directos para que empiece a desarrollarlos en esos párrafos siguientes o en ese párrafo siguiente. ¿Sí me hice entender, Johan? Sí, profe. Bueno, continuemos con párrafos de desarrollo. Entonces, rápidamente, párrafos de desarrollo. Escuchamos párrafos de desarrollo. Lea, por favor, su párrafo de desarrollo. ¿No hay todavía candidatos? María Fernanda, ¿quieres compartir? Marta y después María Fernanda, que yo pues al no haber candidatos, yo quería que María Fernanda, que lo está haciendo muy bien y que está muy entusiasmada con el ejercicio, lo hiciera. Vamos con Marta y alguien más puede levantar la mano mientras que Marta lo hace, por favor. Marta, párrafo de desarrollo. Según cifras del DANE, en Colombia durante el año 2019 se observó que tan solo el 0,6% de la población desempleada tuvo acceso al mecanismo de protección al cesante o subsidio de desempleo. Las personas desempleadas en ese momento enfrentaron una difícil situación debido a que no era un buen momento para salir a buscar trabajo. No solo se perdieron empleos, se cerraron empresas y se acabaron emprendimientos. ¿Qué más? Siga desarrollando el tema. Bueno, estos aspectos hicieron posible el aumento de la informalidad, donde si bien las personas no son cobijadas por ningún régimen laboral que les brinde protección ni garantías, se constituyó en la tabla de salvación para muchos hogares que en la práctica encontraron una alternativa a la crisis. A la informalidad se le sumó la vulnerabilidad en salud y seguridad alimentaria. Por todo lo anteriormente mencionado, hubo también un aumento en los niveles de ansiedad en la población sin distinción de rango de edades. Factores como el estrés, depresión, aumento en los casos de violencia intrafamiliar, suicidios, etc. Bien. Ya esos son los de... Ya. Bueno, hay dos temas, parecieran tres. Primero, el desempleo, ¿cierto? Y comienza con unos datos del DANE. Pero consecuencia del desempleo está la informalidad, que bien podemos plantear como un subtema, bueno. Y después viene el tema de la salud mental, la salud al interior de las familias. Me parece que puede delimitarlo mejor, mucho mejor. Ahora, mire usted, no lo vamos a leer acá, pero mire usted, Marta, cuáles fueron los tres subtemas que planteó arriba, cuando hizo el párrafo de entrada, para que corresponda. No me acuerdo bien, pero en este momento, pero usted planteó otros temas, unos subtemas. Entonces, aquí está planteando el desempleo, que la informalidad que es derivada de ese desempleo, y está planteando la salud mental, la salud de las personas, no solamente la de la pandemia, sino la mental. ¿Cuál es el otro subtema que tenía? O si es que un subtema es la informalidad y el otro es el desempleo, entonces hay que diferenciar esa informalidad para decir entonces que esa informalidad hay que ligarla pues a otra situación o explicarla más a fondo, ¿cierto? ¿Sí me hice entender, Marta? Entonces, ese punto que vale 1.5 dice ejes articuladores conectados secuencialmente, antecedentes y proposiciones. Digamos que no está mal, pero hay que ampliar. Entonces, yo le pondría de ese 1.5, le pondría entre el 60 y el 70% del punto, es decir, entre 1, 1,2, ¿sí? O 1. ¿Sí? ¿Me hice entender, Marta? Sí, señor. Profe, le recuerdo los subtemas. Era índices de desempleo, inestabilidad económica en los hogares y la incertidumbre en las familias. Bueno, entonces, esa informalidad hay que amarrarla mejor a la inestabilidad económica, no solamente dentro de la familia, sino del país, de todo lo que pasó con Colombia, ¿cierto? Y esa incertidumbre que está planteada como incertidumbre, entonces, ¿qué es la incertidumbre? Es no saber para dónde vamos, pues. O yo diría mejor que en vez de colocar al principio incertidumbre, es salud individual y colectiva, ¿cierto? Entonces, ahí sí, crea incertidumbre, crea ansiedad, crea violencia intrafamiliar. Todo eso hace parte de eso. Entonces, más bien corregir el primer subtema y plantearlo donde lo tienes. Entonces, reitero lo que dije. Está esbozando, pero le falta todavía. ¿Sí? Ahora, acuérdense que uno organiza los párrafos con puntos seguidos. Punto seguido. Esboza la otra idea, porque siguen siendo las causas y siguen siendo parte del mismo párrafo, ¿cierto? Sí, ahora sí, mucho más
la devolución y la apreciación, Marta? Sí, señor, gracias. Bueno, María Fernanda, adelante. Tu Profe, es párrafo que de desarrollo. yo creo que tengo el mismo, bueno, lo que usted le estaba corrigiendo a ¿Qué vamos a Marta, hacer? también lo Usted va a tengo yo. leer, léalo, y aquí lo analizamos. Ok, sí, señor. Tal es el caso de la brecha laboral que existe entre hombres y mujeres. Según el DANE, en 2019 la población de mujeres es del 41.5%, quienes tienen un índice de desempleo de un 14.4%, mientras que el 8.1% de los hombres está sin empleo. Es casi el doble de la diferencia en cuanto a estos fenómenos y si comparamos las cifras de 2019 con las de 2020, que trajo consigo una nueva normalidad en la que las mujeres fueron quienes perdieron más empleos. En enero de 2020, según el DANE, la tasa de desempleo de las mujeres fue del 22.7%, mientras que la de los hombres fue del 13.4%. La crisis de brecha de género fue de 9.3 puntos porcentuales. Podemos ver la desmesurada desigualdad presente. Bueno, sí, a mí me parece que no es suficiente. Lo otro, cuando uno plantea muchas cifras, hay que cuidarse, porque esas cifras lo que hacen es que sí, son muy importantes. Tome las más importantes, las más relevantes. O en ese caso, haga frases de tal manera que usted explique tanto cada una que sean claras. Ahí se me están confundiendo toda cantidad de cifras, que es muy importante, claro, te estás apoyando en hechos reales. Ahora, la entrada de ese párrafo no es una entrada fuerte. Tal es el caso. ¿Cómo es que empieza? Tal es el caso. Sí, señor. Entonces hay una forma de entrar más fuerte, ¿cierto? De acuerdo con lo anterior, o sea, ¿sí? O una frase directa. El desempleo femenino es tan alarmante que según cifras de el DANE, ¿cierto? Pero esa entrada la escuché débil, ¿cierto? Débil en la frase, para un párrafo que sigue y desarrolla. Tienes razón, tienes ahí, pues la primera observación es, tantas cifras pueden confundir. No digo que no las pongas. ¿Qué sugiero? Escoge las principales cifras, una o dos, para ponerlas como cifras. Las otras las pones como explicación. Y lo otro es que son tantas las cifras que tu explicación es mínima. Esto es alarmante, esto es una desigualdad, pero hay que darle más proposición. Ahora, cuando uno inevitablemente tiene que mostrar muchas cifras en su ensayo, simplemente menciona. Según datos del DANI, es alarmante la inequidad femenina y en cuanto a lo que tiene que ver en empleo. La primera, porque marca un índice de tanto por ciento. Y la segunda, una desocupación de las damas o de las personas de sexo femenino de tanto. Los datos se pueden apreciar en detalle en la gráfica número 1 o a continuación y hace una tablita, una grafiquita que también puede hablar y puede dar detalles. Y entonces ya la persona lee la tabla, ¿cierto? Y después sigue el párrafo diciendo, o sigue diciendo, expliquemos cada una de estas cifras. Primero, la desigualdad por aspectos como estos. Segundo, usted puede poner primero o en primer lugar, ¿sí? Me parece que es un buen trabajo de búsqueda de cifras. Tienes lo que hemos dicho, que tienes el cuidado, tuviste la precaución de investigar, pues, y el cuidado de citar la fuente, el DANE, ¿cierto? Entonces, corresponde parcialmente a lo que enunciaste como subtemas. Podría ser más concreto. Ahora, no hay problema que si uno dijo, esto se debe a la inequidad femenina, entonces vuelva y toma otra vez la frase. La inequidad femenina es, y punto. La desigualdad de las mujeres es, toma la frase con la que hizo el subtema y eso identifica mucho más y da más claridad. Y repito, dentro de un párrafo uno organiza con puntos seguidos la idea. Ahora, si es que le da para tener varios párrafos para cada uno de los subtemas, pues lo hace. ¿Sí? Sí, profe, de hecho, yo lo tengo así en varios párrafos, sino que pues es que sí me queda un poquito largo el ensayo. Bueno, entonces valóralo. Para leerlo. A veces también, si hay varios párrafos, uno analiza y dice, no, esto se va en un solo párrafo. La idea no es tener muchos párrafos. O sea, concrete, si es que está redundando mucho. Listo, profe. Bueno, Sí, y vamos, el último párrafo de desarrollo con Juan José. Juan José, adelante. Te escuchamos. Bueno, entonces, la costumbre es el fruto de una adaptación exitosa. Sin embargo, puede ser perjudicial para nuestra existencia, ya que si el entorno permanece sin crear cambios importantes durante mucho tiempo, tendemos a despreocuparnos. Pero cuando el entorno les da una vuelta a nuestras vidas, regresa el interrogante de cómo adaptarnos a la nueva realidad y la costumbre puede hacer que se nos haga más difícil lograrlo.
Uno de los componentes de la realidad son los acontecimientos inevitables, sucesos como los fenómenos climáticos o la llegada de nuevas enfermedades, factores en los que no tenemos ningún control y pueden crear cambios irreversibles en la vida de cualquier ser humano, como la muerte de un ser querido o las secuelas causadas por una enfermedad o accidente. Este tipo de consecuencias mencionadas anteriormente son producto de un cambio drástico en la realidad o también pueden afectarnos emocionalmente. Esto lo podemos ver en el sentimiento, apego o recuerdo que tenemos hacia esa persona que se fue de nuestras vidas o la tristeza que causa un impedimento físico o mental causado por una enfermedad. Esa clase de situaciones pueden hacer que nos aferremos al pasado y que no queramos aceptar una nueva realidad en nuestras vidas. Juan, yo encuentro ahí que no responde como a la idea principal que planteaste. En los subtemas planteabas los fenómenos naturales o los imprevistos. Yo planteé los acontecimientos inevitables, Bueno. la costumbre y el sentimiento. La costumbre y el sentimiento. Bueno, a mí me parece que le falta concretarlo más, hacerlo más explícito para que uno, porque yo ahí me perdí, pero tienes razón, si planteaste esto, entonces sentimientos lo estás generando como apego, como las costumbres, tiene que ver con la cultura. Lo impredecible, pues, entonces los fenómenos naturales o lo que no tenemos bajo control, bien. Está bien con respecto a la coherencia que tiene frente al párrafo de entrada, pero puede tener una redacción más explícita, es decir, determinar cada hecho y llamarlo como lo llamó a continuación, anteriormente, y fuera de eso, siempre recordar que el tema general que estás planteando es la desigualdad, ¿cierto? O los cambios que tuvimos a propósito de la pandemia. ¿Cuál es el tema? Los cambios. Eso. Entonces siempre nos sobra ahí decir los cambios, las variaciones, el cambio de condiciones, para siempre recordar y reafirmar. Es decir, amarrar eso que yo he escuchado ahora y que me estaba como perdiendo, pero que tú tienes razón, que tiene que ver con los subtemas que enunciaste. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces ese párrafo de desarrollo vale 1,5. ¿Cierto? Entonces ustedes ya valoran si tiene el 1,5 completo, si tiene 1, si tiene 1,2. ¿Sí? Pero por favor sean muy objetivos en las apreciaciones. Yo les estoy diciendo, yo les pongo la nota que ustedes se asignen. Pero después en el texto mejorado, yo miro si sí hicieron las implementaciones y si esa autoevaluación sí fue pues objetiva, ¿sí? Ahora, ¿qué es el objetivo? No darse muchos piquitos, no darse muchas flores, no tirarse muchas flores, es decir, todos 5, pero tampoco darse muy duro. Darse, yo llamo a eso autoflagelarse, ¿cierto? Darse látigo, ¿no? En la justa medida y con la objetividad y con lo que estamos diciendo acá. Entonces ahí está diciendo que articula bien, que es lo que he estado corrigiendo. Los subtemas lo hace de forma secuencial y que pone ahí antecedentes y proposiciones, porque está pasando, cómo viene, cómo afecta y qué sigue a continuación. Bien, vamos al párrafo de cierre. El párrafo de cierre que puede ser así de corto, así de concreto como el de entrada, pero sí tiene un 1,5 porque es el cierre, es la contundencia, es finalmente lo que yo propongo, es lo que me enseña el texto. Entonces esos párrafos generalmente uno dice, en conclusión, ¿sí? Todo lo anterior nos indica la gran enseñanza con la que queda la humanidad, en fin. Entonces dice que puede ser que son las conclusiones, la comprobación y o la reflexión. Entonces se puede terminar así. Y tiene un asterisco lo de citas y referencias. Bien. Entonces, a ver, escucho párrafos de cierre. Otra vez Angie, una de las dos Angies que se decida. Profe, yo. Angie, bueno, más allá de ver un vaso medio lleno o medio vacío, es poco realista creer que esta es una problemática que desaparecerá de la noche a la mañana. Posiblemente continúe en el futuro y adopte diferentes formas. A pesar de ello, la humanidad en busca de mejorar trae alternativas y movimientos que aporten al cambio. Un ejemplo de ello pueden ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde algunas de sus metas se enfocan en erradicar la pobreza, el hambre, mejorar la salud y bienestar, educación e incluso tienen una meta llamada reducción de las desigualdades. Está en nuestras manos aportar nuestro grano de arena, sensibilizarnos y salir de nuestra burbuja, ayudar a aquellos que lo necesiten, aportando a que ellos también puedan acceder a oportunidades y al mejoramiento de nuestra comunidad. Bueno, cuando usted dice esta problemática, ¿cuál problemática? La problemática que yo expongo es la desigualdad. Entonces,
la problemática de la desigualdad puede mejorarse, ¿cierto? En vez de esta problemática, a pesar de que usted viene leyendo, no sobra que usted diga la problemática de la desigualdad para concluir, ¿cierto? Listo, profe. Bueno, y cuando usted dice algunos propósitos de los objetivos de desarrollo sostenible, no diga los propósitos. Y entonces al final pone entre otros para aclarar que no son todos. Porque la palabra algunos da imprecisión, ¿cierto? Algunos, no todos, tal vez, de pronto, ¿cierto? Listo, ¿Sí? profe. Ahora, ahí está recomendando, dale más fuerza al decir que es que nos tenemos que comprometer con los objetivos de desarrollo sostenible, que nos tenemos que comprometer con la sostenibilidad, o sea, más contundente. Sin embargo, es un buen cierre que retoma todo lo que expusiste. Yo recomiendo en ese cierre también que se retomen y se relacionen la recomendación, la reflexión con los 3 subtemas que trató. Entonces, nos tenemos que comprometer, primero, con brindar mayores garantías en salud, con propender porque entonces exista las condiciones básicas para todos, en fin, pero ese cierre está bien. Listo, Vamos profe, gracias. con Angie. Adelante, Angie. Se animaron las 2 Angies después de que llamé a la primera Angie. Adelante, Angie. Bueno, finalmente cabe destacar que esta problemática de desigualdad está y seguirá estando latente en la sociedad. Por ello, no se podría pensar en una utopía, tal como su erradicación inmediata. No obstante, existen diferentes factores que permiten favorecer su disminución y evitar que se sigan sumando consecuencias tales como esta pandemia, que a pesar de no ser la única a la que el ser humano debe enfrentar, sí le permite al mismo tener las bases necesarias para saber cómo actuar cuando se presenta algo similar, puesto a que, como se menciona en el desarrollo de este ensayo, son múltiples las variables que se deben enfrentar para abatir la pobreza extrema y la crisis de las desigualdades que se encuentran latentes en el mundo. Aquel que busca vincular el desarrollo como la posibilidad y el cambio que romperá esta brecha tan marcada. Bueno, está muy bien. Y miren cómo Angie al final retoma los 3 aspectos que hizo. Pero hay una pregunta, ¿la pandemia es una causa o es un efecto? Angie. ¿Cómo? ¿La pandemia es una causa o es un efecto? Es un efecto. Es un efecto. Causa, efecto, consecuencia. Yo diría que la pandemia es una... A ver, el COVID-19 como pandemia es una situación imprevista, ¿cierto? Que causa diferentes efectos, ¿cierto? Que produce diferentes situaciones. Ahora, la pandemia tiene antecedentes, tiene causas, ¿cierto? Pero la pandemia no es una causa, sino que tiene causas. Ahora, perdón, ¿sí? O sea, es que hay una imprecisión en ese planteamiento de esa idea que escuché ahí. Hasta yo me estoy pues como aquí enredando un poquito, vea. La pandemia tiene causas, pero no es una causa como tal, sola, ¿sí? La pandemia causa efectos, pero no es un efecto como tal, ella sola. Entonces hay que saber decir muy bien y diferenciar y especificar en esa idea que estás planteando ahí. ¿Sí me hago entender, Angie? Sí. Para que no quede suelto como que es un efecto, es una causa, sino ligarla bien. Pero está muy bien el remate cuando dices, recomiendas los 3 puntos, lo retomaste, los 3 subtemas. Repito, ese párrafo de cierre vale 1,5. Pues la idea es que no hay perfección absoluta, entonces estamos por el 1,2, 1,3, 1, de acuerdo a la apreciación que yo le hago o la autoevaluación que usted se haga allí. Juan José. Párrafo de cierre. Sí. La adaptación en una realidad nueva y poco grata requiere de aceptación y resignación. Debemos estar conscientes de que absolutamente nada es para siempre. Si te cuesta superar, adaptarte o acostumbrarte, puedes recurrir a una ayuda psicológica, o si quieres estar mejor preparado para un posible cambio, puedes recibir capacitaciones de primeros auxilios o sobre cómo actuar en caso de catástrofes, como la que ofrece la UNGRD, Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre. También puedes mantener una buena higiene para prevenir enfermedades. Bien. Léame el primer renglón otra vez. La adaptación en una realidad nueva y poco grata requiere de aceptación y resignación. Bueno, Juan, hablemos de la adaptación de la cual hemos venido hablando, o la adaptación que hemos venido sugiriendo ante la situación de desigualdad, y empieza con la idea. O sea, amárrela más, dele fuerza para que no quede como suelto.
¿Cuál adaptación? ¿Sí? La de la que venimos hablando, la que venimos sugiriendo. ¿Listo? ¿Me hizo entender? Sí, señor. Bueno, María Fernanda, párrafo de cierre. La desigualdad es un tema social, político y cultural que nos atormentará por años hasta que decidamos dar el paso al cambio, dar el paso a creer que podemos vivir mejor y ser mejores. No hay ninguna razón por la cual un género o sexo deba ser desmeritado o inferior al resto. Es totalmente ridículo pensar que hay una barrera que impida que ambos se puedan desenvolver en iguales condiciones. No hay impedimento biológico para restarle o sumarle valor alguno. Las mujeres hasta hace muy poco hemos sido vistas como objetos o accesorios cuando tenemos el potencial para colaborar y ser quienes también impulsen economías, industrias, naciones y todo lo que se le otorgaba solamente a los hombres. El colectivo es mayor que la individualidad. Creemos conciencia, seamos receptivos al cambio, abramos nuestras mentes y apoyemos un común denominador, calidad de vida. Muy reflexiva y muy llamada pues a la reflexión, al cambio. Esa palabra de nos martirizará nos atormentará. Sí, señor. Muy dramática. Y además pues puede decir que de hecho ya estás calificando que todo es malo. Entonces puedes decir, será objeto de nuestra preocupación o nos seguirá preocupando o nos seguirá inquietando, ¿cierto? Porque no es solamente que lo atormente a uno, sino que lo cuestiona, ¿sí? Yo precisaría eso. Y lo otro es que a pesar de que el tema es sobre la desigualdad de las mujeres, al final es un tema de reflexión general, de cerrarlo más, mucho más, para decir que la inequidad, la falta de empleo para ellas, en fin, mucho, mucho más. Está bien, muy reflexivo, pero muy abierto. Entonces no alcanza como a retomar de forma explícita, repito, explícita, concreta, lo que dice el texto, lo que plantea. Entonces yo le haría ese ajuste y ahí tendría yo un 1 en ese punto, cada 1,5, ¿cierto? ¿Sí? Listo, profe. Bueno, Gracias. Marta nuevamente levanta la mano. Marta. Profe, yo quiero compartirles mi párrafo de conclusión o de cierre. De cierre, sí, adelante. Sí. Ante estas problemáticas y desde el punto de vista de la política social, cabe resaltar dos aspectos notorios sobre los que se pueden desarrollar múltiples proyectos para la mitigación de los efectos post-pandemia. Activar la economía local apoyando a pequeños y medianos empresarios y, por otro lado, articular con entes de gobierno para ayudar al ciudadano a tener acceso a servicio social y atención de problemas como la violencia, servicios educativos, salud mental, entre otros. Marta, ¿cómo es la primera frase? Ante estas problemáticas, ¿cuáles? El aumento del índice de desempleo, la inestabilidad económica y los problemas. Usted me ha dicho que lo cambiara por la salud mental. Es que pensar ahí porque tenías incertidumbre, sí. ¿cierto? Ajá, incertidumbre en las familias, sí. Concretarlo mejor. Esas son Bueno, las pero entonces, ¿cómo problemáticas. dice la primera frase del párrafo de cierre? Dice, ante estas problemáticas y Bueno, desde el espere. punto de vista, Ante estas problemáticas, 2 puntos, tal, coma, y ahí aclaras, porque estás retomando las 3 problemáticas que planteaste a lo largo de, le estás dando fuerza al recordarlas. ¿Sí me hago entender? Que fue la sí. misma creación que he hecho en varios de ustedes, a varios de ustedes. ¿Sí? De resto lo veo bien. Ok, listo, profe. Bueno, quienes utilizaron epígrafe, solo María Fernanda, pues según lo que hice ahora, y además, como María Fernanda lo hizo, y utilizó citas y referencias, entonces se va a aumentar un 0,5 en la calificación total. ¿Cierto? Entonces, si su valoración le da 4, se pone 4,5. ¿Cierto? Todos los puntos no son full, plenos, no. Por ejemplo, a María Fernanda le escuché yo el párrafo de cierre, entonces yo le pondría un 1 en ese párrafo de cierre. El de desarrollo está por los mismos lados. El de entrada, bueno, en fin. El título, 0,75. Entonces tengo la oportunidad de subirme 5 y lo pone por 0,5, perdón, a la total. Como la mayoría no lo hizo, no hay problema, se califican con los ítems que tenemos. Por eso cada uno de ellos tenía asterisco. ¿Sí? Bueno, yo quiero escuchar a quienes no participaron hoy. ¿Sí? Y quienes hoy no pudieron, pues, Yasmín, por ejemplo, no ha participado, creo que no. Una de las Valentinas. A ver, Leiner no lo escuché mucho. Juan José de pronto escribió al principio, le dije escriba, pero porque tiene problemas con el micrófono. Claudia, Patricia. ¿Sí?
Entonces yo quiero, ojalá sean ustedes, Alejandro Aguirre, quienes den la nota final, ya no con los textos, sino de la actividad, o bueno, si hay algo para agregar. Y abro también el micrófono para todos para que cerremos la clase en este momento ya con las conclusiones, para yo dejar las recomendaciones y las actividades pendientes. A ver, los escucho. A todos. Bueno, las personas que han participado durante la clase pueden volverlo a hacer. Lamento mucho que haya personas que están, pero no participen, no tomen esta por sugerencia que estoy haciendo de aprovechar la clase, socializarse. Yo a todos les creo que sí tenían el ensayo hecho. Luego no estoy diciendo que porque no participaron, no porque no lo tuvieran. Pero entonces estoy diciendo, venga, entonces conclusiones finales, miremos qué aprendió, ¿cierto? En fin. Pero entonces quienes han venido participando, bueno, lo hacen y vamos cerrando acá esta parte de esta actividad. Dudas que tengan, lo que les aporta la actividad, en fin. Camilo, adelante. Te escuchamos, Camilo. Listo, maestro. Yo les quisiera compartir ya mi párrafo de cierre. Ah, bueno, Camilo, adelante. Listo. Es un mal que se propone hacerse cada vez mayor, que todo se define por estratos y un color. No exactamente hablando de lo étnico, aunque también pueden evidenciarse problemas por esto. Una atmósfera pesada de contaminación y de rencor, que en el mundo están pasando cosas espeluznantes y que muchas personas, inocentes de muchas situaciones, están sufriendo en el infierno que esto impone. Son actos nocivos de la sociedad y que en la prioridad de hallar soluciones erradas a estos problemas se empeora la situación. Que estamos acabando con nosotros, con lo que nos rodea y nos sustenta, que muchos valores que podrían hacer del mundo algo más utópico están en completo olvido. ¿Qué nos está pasando? ¿Los seres humanos somos malos por naturaleza o es la naturaleza la que se encarga de hacer al hombre un ser malvado? Eso es una cita a una de las frases que dice Friedrich Nietzsche, que también lo referencié. Eso que usted dijo lo escribió. Eso último que dijo está escrito ahí. Sí, señor, pero puse la O cita. sea, eso que dije lo referencié. Eso lo copió ahí en el ensayo. Sí, señor. Usted está aclarando y está explicando. Sí, sí. Entonces, no, va a leer. ¿Cómo comienza el texto? Yo le digo de dónde empieza la corrección. Léalo. El último, el que les Sí. acabo de leer. Es un mal que se propone hacerse ¿Cuál cada mal? vez ¿Cuál más. mal? ¿Cuál? ¿Es un mal qué? El mal que le estamos haciendo al mundo, no que nos Pues, pero estamos haciendo ¿cuál? a Pero nosotros entonces, mismos. el mal que le estamos haciendo al mundo, de acuerdo con lo expuesto, o el mal que se debe a tal, que usted lo expuso, punto, y empieza. Pero ¿cuál mal? Ese mal, ¿cuál? ¿El de quién? ¿El suyo, el mío, el del mundo? Hay que, el mal del mundo ya expuesto, o el mal debido a, y retoma las ideas que expuso. ¿Sí me hago entender? Sí, retoma las ideas que expuse en el cuerpo en la parte del desarrollo del trabajo, no en la introducción, sino en... En el desarrollo, la retoma solamente, no vuelve y las copia. Y como usted ve, usted allá lo último trata como de volver a explicar, y eso es parte del desarrollo. Aquí está concluyendo, llamando, reflexionando, ¿sí? Sí, señor. Entonces hay que ajustarlo. Bueno, si no hay algún otro párrafo, ya tenemos que estar cerrando. Quiero que cerremos, pues hagamos el balance de la actividad. Repito, ojalá quienes no han hablado hoy, no han participado, lo hagan. Si no, pues no hay problema que quienes han venido dinamizando la clase, participando, lo hagan. Comentarios sobre la actividad. Un comentario, Marta, ¿cómo te fue? ¿Qué nota tenés preliminar? Y ya voy con Angie Munera. ¿Cómo te fue con ese ensayo? Pues, profe, me fue, en términos generales, bien, me fue mejor de lo que pensé. ¿Qué nota Sí, tiene? ¿Todavía pues no se la hasta ahorita asignó? yo, sí, me asigné así general en 3,4. Bien, desde que tenga todas las observaciones. Gracias. Sí, Angie. señor. Hola, profe. No, pues yo quería compartir que, digamos, durante el transcurso en que usted nos va dando las instrucciones de qué debe tener cada cosita, me di cuenta que, por ejemplo, hay subtemas que yo puedo incluir al principio. O sea, en la conclusión yo, por ejemplo, hablé de los ODS. Ese podría ser un subtema que podría meter mejor en el desarrollo. O Y sea, como darle que más tengo, foco. ajá, Y pues cuando uno recoge un subtema es porque está, cuando uno le ve fuerza a uno es porque se recoge a otros. Entonces da menos vueltas, lo concreta, lo focaliza. Tiene razón, Angie. sí, profe, muchas gracias. Bueno, Johan activó, ¿no? Micrófono. John,
Adelante. John, te escuchamos. ¿Levantaste mano o te desconectaste? No sé. No, profe, no que se volvió a conectar, se me había caído la red. Ah, bueno, estamos cerrando la clase. Vamos en términos de aprendizaje, de nuevos conocimientos, del ambiente que vivimos, de la metodología que hicimos, de cómo nos sentimos en la clase, porque podemos estar ya cansados, puede ser. Por eso yo insisto tanto, que yo no hable todo el tiempo, hablen ustedes. Entonces quiero valoraciones para todos. ¿Qué se lleva de la clase de hoy? Pues, John, profe, a mí me adelante. gustó mucho la corrección, porque es que pues me ayuda. Y yo pienso que el tema de elaborar bien un ensayo, pues eso me va a llevar a que luego un informe o a comunicarme de manera más adecuada con los demás. Claro, Entonces, a ponerme las pilas ahí con eso. muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué nos deja la clase de hoy? ¿Qué podemos mejorar de la clase? Porque todo se puede mejorar también. Profe, yo creo que el trabajo de autoevaluación, porque para mí se me dificulta un poco el saber qué nota ponerme, porque no sabía si me estaba poniendo mucho o me estaba poniendo muy poquito. Entonces, ir paso por paso, corrección por corrección, pues me ayudaba a ver, no, bueno, acá necesito más correcciones, me voy a bajar un poco más, acá no tantas, me voy a aumentar un poco más. Y ese trabajo que normalmente no hacemos. Sí, sí. Bueno, ¿alguien más? Bueno, voy a terminar entonces mostrándoles que entonces la actividad de las lecturas, que llamé la atención al comienzo, son importantes para empezar a desarrollar los ensayos. Tanto las que recomendé como de pronto Marta dijo, vea, yo consulté la que hice 10 pasos. Eso hace parte del material de apoyo. Pero entonces, mire, las lecturas, Parra Marina, el tema, Hoyos Juan José, dos modos de contar, Hoyos Juan José, volver a narrar. Me están viendo en pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Cierto que están en pantalla lo que estoy explicando? Sí. Bueno, entonces miren, importancia de los textos para la lectoescritura y la forma como a partir de ellos voy a implementar mejoras a mis escritos futuros. Vamos a hacer un foro en próximas clases. Me van a estar escuchando ustedes insistiéndoles en la lectura. Pues cada quien debía hablar y yo hago una nota de valoración. Y van a hacer un comentario en el blog, pero todavía no. Pues les estoy diciendo, por favor lean, que con esto vamos a hacer esas actividades. Ahora, me parecen muy importantes esas lecturas, porque como han dicho varios de ustedes, estamos aprendiendo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ese día? Ojalá haya cámara, exposición, socialización a todo el grupo. Y como es socializado, que el grupo le aporte, complemente. Es decir, que hagamos una tertulia, un diálogo, una conversación, una charla, como si estuviéramos sentados en la cafetería y empecemos a hablar del tema. Pero para ello necesito que preparen los textos. Entonces, esto para recordar y en vista pues de que hoy no hicimos la actividad o que estábamos pues como, bueno, detecté que no los han leído, entonces todavía tenemos tiempo. María Fernanda, actividades, o léalo como pendientes, pero estas son las actividades que yo me permito hacer el resumen, no solamente para que les quede a ustedes como la guía, sino para que tengamos unidad de criterio y por si yo, y que los acuerdos que hicimos en cuanto a fechas, pues estén ahí plasmados. María Fernanda, te agradezco si lees para todos las actividades. Bueno, profe. Actividades. Ensayo escrito autoevaluado, subir a Dropbox. Hasta el 6 de noviembre de 2021. Habíamos dicho que a los 3 días, voy a dar los 3 días para que pulan, para que reorganicen, pero por favor, esa primera versión autoevaluada, no le hagan ajustes ya, se ponen la nota de forma muy objetiva. Entonces, claro que tienen hasta el próximo sábado para subirlo a la carpeta de Dropbox. ¿A cuál carpeta? A la que dice ensayo autoevaluado. Hay uno segundo que es lo que está ahí a continuación, que es cuando dice versión mejorada. Léelo, por favor, María Fernanda. Ensayo escrito mejorado, subir a Dropbox hasta el 9 de noviembre de 2021. Quiere decir, hasta un día antes de la clase. Es decir, la otra clase ya donde están las dos versiones de los dos ensayos subidas ahí. Continúa María Fernanda. Talleres gramática y ortografía, oraciones, inferencias. Preparar para presentar durante la clase del 10 de noviembre de 2021. Quiere decir, dentro de 8 días vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a autoevaluar, vamos a leer las respuestas de los talleres
y vamos a comentar acá y a terminar de explicar mucho más ese tema que es de recordar para todos, el de la estructura de la oración. Entonces, lo trae, no hay necesidad que lo suba. Lo vamos a subir después de que los autoevaluemos. ¿Sí es claro para todos? Sí, profe. Bueno, continúa María Fernanda. La comunicación, eje de la gestión empresarial. Revisar y preparar para próximas clases. Recuerdan que les mostré una presentación que está en el blog y en Dropbox. Por favor, la van mirando, toman nota, le hacen el resumen, la estudian, para cuando hagamos el debate, en este estilo de socialización, todos podamos participar y yo explique ese tema. Y por último, María Fernanda. Lecturas. El tema, 2 modos de contar y volver a narrar. Preparar para la redacción del ensayo y próximas clases. Miren, todavía está tiempo en las mejoras de hacer ese. Además de que ya les anuncié que lo vamos a tratar y vamos a trabajar con esas lecturas. ¿Qué vamos a ver la próxima? La autoevaluación de los talleres de oraciones e inferencias. Recuerden que tenemos asesorías todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Ustedes me piden el turno y cada estudiante hace uso del espacio creado en WhatsApp para el grupo y solicita el turno hasta el martes, ¿cierto? Quienes tengan dificultades me lo hacen saber, miramos qué podemos hacer, cómo podemos reemplazar ese espacio. Uno de esos es a partir de cuando yo deje de hacer la grabación de hoy y en todas las clases pueden quedarse, ¿cierto? ¿Dudas, comentarios acerca de lo que hemos visto durante el día de hoy? Profe, Bueno, ¿me entonces, podría recordar en qué carpeta está la lectura de 2 modos de narrar y volver a contar? Es que la estuve buscando en el blog y no la encontré. en el blog. Muy bien. Voy a compartir el blog, Marta, para todos. Voy a dejar de presentar acá y voy a compartir el blog y la ubicamos. Por favor, Marta, me vas diciendo cuando yo esté explicando que si esté pues en pantalla el blog. Sí, ya está en pantalla. Bueno, entonces vamos a la unidad 1. En la unidad 2 voy a encontrar la que estamos viendo. ¿Sí? Mira la unidad 2, Marta. Aquí estamos explicando lo de los documentos, hay una actividad, pero comenzamos explicando que el acto de comunicación comprende unos elementos. Y aquí donde dice lecturas y referencias, ¿sí lo ves? Marta, ¿lo ves? Sí, profe, lecturas y Entonces referenciación. dice funciones de los signos, composición lectora, límites del ensayo académico. Y en la mitad está el tema, 2 modos de contar y volver a narrar. Por ejemplo, yo abro el tema y miren lo que me abre. Ahí está abierto el documento. Ok. ¿Sí? ¿Te queda claro, Marta? Sí, profe. Sí, señor. Listo, gracias. Ahí está. Bien, entonces les deseo un resto de miércoles bien agradable, un resto de semana bien productivo y nos vemos en 8 días. Ahí tienen, yo durante el día de hoy les mando tanto el enlace de la clase para que lo vean el video como la presentación. Una feliz tarde. Hasta luego, profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Feliz día. Que tengan buen día.